Entonces comienzo a grabar. Lo que les decía entonces, vamos a ver lo que es la difusión de líquidos y la difusión en sólidos. En sí, la difusión de líquidos tiene mucha similitud con lo que es la difusión de gases que hemos visto en la anterior clase. Pero de todas maneras lo vamos a repasar y a ver. Vamos a hablar de lo que es entonces la difusión en líquidos primero, de líquidos. ¿Cuáles son las características? La velocidad de difusión molecular en los líquidos es mucho menor que en los gases. Otra característica, las moléculas del soluto A que se difunden chocan contra las moléculas del líquido B con más frecuencia y se difunden, por lo tanto, con mayor lentitud que en los gases. Ahora, las concentraciones de los líquidos suelen ser considerablemente más elevados que en los gases. Esas son las características de lo que corresponde a la difusión de líquidos. Acá podemos ver en este esquema, sobre un matraz Erlenmeyer tenemos agua destilada y vamos adicionando una tinta. Y ahí se puede observar, ¿no?, cómo se va difuminando o se va difundiendo lo que es la tinta dentro del matraz Erlenmeyer. Entonces, para lo que es la difusión de líquidos, se cumple también esta ecuación general de la difusión molecular que lo vimos en el caso de los gases. Es decir, en este tipo de difusión también se produce un movimiento global que resulta de la combinación de la difusión y el movimiento por convección. Les decía, ¿no?, que este término se refiere al transporte de materia por difusión y este otro término al transporte de materia por convección. De manera que voy a obtener un flujo total de A con respecto a un punto fijo. Ahora, las unidades que se manejan en cada una de estas magnitudes son las mismas que en el caso de los gases. Por ejemplo, N sub A es el flujo total de A. ¿En qué unidades voy a medir? En moles sobre metro cuadrado por segundo. El flujo difusional de A voy a medir en moles sobre metro cuadrado por segundo. Y todo el flujo convectivo de la misma forma, en las mismas unidades, ¿no? Moles sobre metro cuadrado por segundo. Esa es la ecuación general de la difusión molecular. En este caso sería de líquidos, ya no de gases, ¿no? De líquidos. Ahora, ¿qué situaciones o qué casos se van a presentar en la difusión de líquidos? Las tres que les había mencionado en el caso de los gases: contradifusión equimolar, contradifusión no equimolar y la difusión de A través de B en reposo. De esas tres, ¿cuál no la vamos a ver? La contradifusión no equimolar, pero sí la vemos esta. ¿A qué se refiere la contradifusión equimolar? Se difunde un líquido a través del otro y viceversa, ambos a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Es decir, y en otras palabras que N sub A va a ser igual a menos N sub B. Si ocurre esto, este término se va a anular. Todo lo que corresponde al flujo convectivo. Esto sería 0. Y el flujo total molar va a ser igual a ¿qué? Al flujo difusional, a la variable J sub A. Y por definición y mediante la ley de Fick, sabemos que el flujo difusional es igual al coeficiente de difusividad de A con respecto a B por el diferencial de concentración sobre el diferencial de Z. Ahora, como el flujo total molar es igual al flujo difusional, reemplazo esa mi ecuación, de manera que el flujo total va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de difusividad que multiplica a la variación de las concentraciones en un punto 1 menos la concentración en un punto 2 y sobre el delta Z, ¿no? De esta manera estaría definido el flujo molar total en el caso de que ocurra una contradifusión equimolar, y considere esto. Otro caso en la difusión de líquidos. Difusión de A través de B en reposo, es decir, se va a difundir solo el líquido a través del otro denominado B, pero que se encuentra en reposo. ¿Qué va a ocurrir en este caso? El flujo molar total de B va a ser 0. Voy a considerar 0, ¿por qué? Porque estoy considerando también que está en reposo. De manera que se anula este término. Esto es igual a 0. Y me va a quedar que el flujo molar total es igual al flujo difusional más
la fracción molar que multiplica el flujo molar total de A. Ahora, acá yo voy a reemplazar nuevamente el flujo difusional mediante la ley de Fick de la siguiente forma. Coeficiente de difusividad de A sobre B por la concentración, pero que se considera acá la concentración promedio. Diferencial de la fracción molar de A sobre el diferencial de C, más la fracción molar de A por el flujo molar total. Si acá observamos, tengo en común N sub A en estos dos términos. Entonces yo lo llevo al primer miembro, lo he llevado al primer miembro. Me va a quedar el flujo molar total que multiplica a 1 menos XA. El segundo miembro quedaría toda esta expresión, coeficiente de difusividad de A en B, concentración promedio, diferencial de la fracción molar sobre el diferencial de C. Pero yo acá voy a hacer una sustitución. Sé que la sumatoria de las fracciones molares siempre es igual a 1. Y en este sistema donde están interviniendo solamente A y B, voy a decir que la fracción molar de A más la fracción molar de B es igual a 1. Si yo despejo acá la fracción molar de B, esto va a ser igual a 1 menos la fracción molar de A. Entonces hago esa sustitución, flujo molar total por, en lugar de 1 menos la fracción molar de A, estoy reemplazando por la fracción molar de B, que es la equivalencia. Y el segundo miembro mantengo tal como está. Como yo necesito determinar el flujo molar total, esta fracción molar de B paso a dividir al segundo miembro. Pero, ¿cuál es la característica de la fracción molar de B? Recuerden que tengo dos puntos, un punto inicial y un punto final, un punto 1 y un punto 2. Entonces no puedo decir que la fracción molar de B, o sea, ¿cómo va a ser o a qué va a ser igual esa fracción molar de B? De manera que yo voy a determinar la fracción molar media logarítmica de B. ¿Y con qué fórmula determino? Con esta que tengo acá, ¿no? X fracción molar de B media logarítmica va a ser igual a la diferencia de la fracción molar de B en el punto 2 menos la fracción molar de B en el punto 1 sobre el logaritmo natural del cociente de ambas fracciones molares. De esta manera voy a determinar fracción molar de B media logarítmica. Y el numerador quedaría como fracción molar de A en el punto 1 menos la fracción molar de A en el punto 2. Entonces, y en resumen, para difusión de líquidos, donde existe difusión de A través de B en reposo, la fórmula que voy a utilizar es esta. Entonces, son los dos casos. El tercer caso que les decía de difusión no equimolar no lo vemos. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo para la difusión en líquidos. Dice el problema. Una solución de etanol A en agua, que va a ser mi compuesto B, en forma de película estacionaria de 2 milímetros de espesor a 293 Kelvin. Está en contacto con la superficie de un disolvente orgánico en el cual el etanol es soluble, pero el agua no. Por tanto, N sub B es igual a 0. En el punto 1, la fracción molar del etanol es 0,0732 y en el punto 2 es 0,0277. Me dice también que la difusividad del etanol es 0,740 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Me está pidiendo calcular el flujo molar total de A. Y además me dice, asuma que la concentración promedio es igual a 50,6 kilogramos mol sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer y cómo voy planteando? Voy a anotar todos mis datos identificando cuál es la sustancia A, cuál es la sustancia B y hago el esquema. Entonces comenzaremos con los datos. Ya el enunciado me dice que el etanol es la sustancia A y B el agua. El espesor me dice 2 milímetros. Para mí va a representar el delta Z. Lo llevo a unidades del sistema internacional. Ahora me da también otra información. La fracción molar del etanol en el punto 1, es decir, XA sub 1 es igual a 0,0732. Y yo sé que en el punto 1, XA1 más XB1 va a ser igual a 1. Entonces deduzco la fracción molar de B en el punto 1.
En el punto 2, ¿cuánto es la fracción molar de A? Es 0,0277, es otro dato que me da el problema. Y nuevamente deduzco la fracción molar de B de la siguiente relación, X fracción molar de A en el punto 2 más la fracción molar de B en el punto 2 debe ser igual a 1. De ahí puedo determinar ambas fracciones molares de B, tanto en el punto 1 como en el punto 2. ¿Qué datos más me da? Me da el coeficiente de difusividad del etanol, que es 0,740 por 10 a la 9 o a la menos 9 más bien metros cuadrados sobre segundo. Y me da la concentración promedio. ¿Qué me está pidiendo? Determinar el flujo molar total de A. ¿Cómo es mi esquema? ¿En qué consiste? Me dice que hay un disolvente orgánico y sobre ese hay una capa o una película de etanol en agua. De esta manera, identifico el punto 1, el punto 2. En cada punto, la sustancia que me interesa es la sustancia A. Entonces voy a anotar los datos de la sustancia A. En el punto 1 tengo una fracción molar de 0,0732 y en el punto 2 0,0277. Y el delta Z, que son los 2 milímetros. Con esa información, entonces, voy a pasar a hacer las consideraciones, que esto también es importante para saber qué tipo de ecuación voy a utilizar y determinar lo que me piden, el flujo molar total. Entonces, ¿qué consideraciones voy a hacer? Primero digo que es una difusión de líquidos. Y además me dice el mismo enunciado que solo se mueve el líquido A. Entonces, ¿de qué se trata? Es una difusión de A través de B en reposo. ¿Qué ecuación voy a utilizar para determinar el flujo molar total? La que teníamos definida acá, ¿no? El flujo molar total va a ser igual al coeficiente de difusividad por la concentración promedio, diferencia de fracciones molares, sobre el delta Z y por que multiplica a la fracción molar de B media logarítmica. De toda esta ecuación tengo el coeficiente de difusividad, me da el problema. La concentración promedio también me dice que asuma este valor, entonces tengo este otro dato. El delta Z ya hemos dicho que lo tenemos también. Las fracciones molares de la misma manera, de la sustancia A lo tenemos. ¿Qué nos falta determinar? El XBM, fracción molar de B media logaritmo. Y para eso me voy a apoyar en esta ecuación que ya les había dado en la anterior diapositiva. Voy a restar las fracciones molares y voy a dividir entre el logaritmo natural. Es decir, 0,9723 menos 0,9268 sobre el logaritmo natural de 0,9723 sobre 0,9268. Si hacemos esta operación, la fracción molar de B media logarítmica es igual a 0,9494, cerca a 1. Entonces, con ese dato, ahora voy a reemplazar toda mi información. Tengo el coeficiente de difusividad, la concentración promedio, la diferencia de fracciones, el delta Z y la fracción molar de B media logarítmica que acabamos de determinar. Haciendo un cálculo de todo eso, el flujo molar total es igual a 8,97 por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades? Las unidades del flujo molar que normalmente debemos obtener. Kilogramo mol sobre segundo metro cuadrado. Esa sería la respuesta de este problema. Y como pueden observar, el procedimiento es similar a lo que trabajamos con la difusión en gases. Ahora vamos a ver lo que es la difusión en sólidos. En el caso de los sólidos, cuando se habla de difusión, y en algunos casos inclusive, no nos dan el dato del coeficiente de difusividad, sino la permeabilidad, este otro término. Entonces, por esa razón, para estudiar el tema referido a difusión en sólidos, es importante definir lo que es la permeabilidad primero. Entonces, ¿qué es la permeabilidad? Es la capacidad que tiene un material de dejar pasar a otro. Todos los materiales son permeables hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo está definido analíticamente la permeabilidad? La permeabilidad se simboliza con P sub M. En las bibliografías que manejamos se simboliza de esta manera. Ya que es igual al coeficiente de difusividad por la solubilidad. Esta es la definición de permeabilidad.
Ahora, ¿qué unidades tienen cada una de estas variables? La permeabilidad, por ejemplo, está definida. Si estoy trabajando en el sistema internacional, en metros cúbicos de gas, referido al soluto, sobre segundo, sobre metro de espesor y por atmósfera. Es una unidad como que muy extensa, ¿no? Pero esas son las unidades de la permeabilidad. Si estoy trabajando en el sistema sexagesimal, estaría en centímetros cúbicos de gas soluto, segundo, centímetro, atmósfera. Ahora, el coeficiente de difusividad, que ya conocemos sus unidades, metros cuadrados sobre segundo. Y la solubilidad, esta solubilidad está referido al sólido. Por eso sus unidades son metro cúbico de sólido sobre metro cúbico de soluto sobre metro cúbico de sólido y por atmósfera, ¿no? Esas son las unidades de cada una de estas magnitudes que definen lo que es la permeabilidad. Entonces, ¿qué casos se presentan en la difusión de sólidos? Se presentan dos casos. Una que tiene que ver con lo siguiente, los sólidos que siguen la ley de Fick. En este caso, si yo voy a considerar que el sólido sigue la ley de Fick, voy a considerar que la fracción molar de A, de la sustancia A, es 0. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con la ecuación general de transferencia de materia? Es decir, N sub A es igual a J sub A más la fracción molar de A que multiplica N sub A más N sub B. De esta ecuación, ¿qué término se anula? O es 0, la fracción molar de A. Esto sería igual a 0. Y como ese término es igual a 0, va a desaparecer todo este segundo término. Por lo tanto, el flujo molar total de A va a ser igual al flujo difusional de A, ¿no? De esa manera. ¿En qué me voy a apoyar? Como sé que ahora el flujo molar total es igual solamente al flujo difusional, me voy a apoyar en la ley de Fick. La ley de Fick me dice que es igual al coeficiente de difusividad de A, diferencial de la concentración sobre diferencial de C. Ahora, acá voy a hacer una pausa y me vengo acá. Esto está en función, la ley de Fick o JA, en otras palabras, está en función de la concentración. Pero hay una forma de poder transformar a unidades de tanto de permeabilidad como de solubilidad. ¿Por qué hacemos esta transformación? Porque me conviene formular el flujo molar total o el flujo molar de A en función de la permeabilidad. Esto es como hacer un artificio matemático, en otras palabras, para llegar a lo que me interesa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá está. La concentración de A voy a transformar a unidades de gramos mol de A sobre metro cúbico de sólido. Y para eso utilizo esta relación. S es la solubilidad, P es la presión de A. Y este 22.414 es el volumen en condiciones estándar, es decir, a una atmósfera de presión y 273 Kelvin. Pero ¿en qué unidades está? Acá se los anoté y esto es importante. Si voy a utilizar este valor, 22.414, está en centímetros cúbicos sobre mol. Si en otro caso trabajar en el sistema internacional, yo puedo trabajar con 22,414 metros cúbicos sobre mol, ¿no? Cualquiera de los dos valores son correctos dependiendo en qué sistema estoy trabajando. Entonces, con este artificio estoy transformando mis unidades de la concentración de A. ¿Qué más voy a hacer? Voy a diferenciar. Diferencio la concentración de A. La solubilidad se va a mantener constante, pero la presión lo voy a diferenciar. Y este valor obviamente no va a cambiar, va a ser constante, ¿no? Eso por un lado. Ya tengo el diferencial de C de la concentración de A deducido en función de la presión y la solubilidad. Por otro lado, hemos definido la permeabilidad y hemos dicho que la permeabilidad es igual al coeficiente de difusividad por la solubilidad. ¿Qué voy a despejar de acá? El coeficiente de difusividad, que también me interesa para reemplazar en esta ecuación que tengo acá. Si yo despejo el coeficiente de difusividad, voy a tener que va a ser igual a la permeabilidad sobre la solubilidad. Entonces, todo eso reemplazo acá en mi ecuación de flujo molar total.
coeficiente de difusividad de A en B es igual a la permeabilidad sobre la solubilidad. Esto estoy reemplazando. En lugar del diferencial de la concentración de A, voy a reemplazar todo esto. Solubilidad por la diferencial de presión de A sobre dz. Y el valor que lo anotamos, 22.414. Las solubilidades se simplifican y por lo tanto el flujo molar total de A es igual a la permeabilidad por la diferencia de presión PA sub 1 menos PA sub 2 sobre ese valor de 22.414 y por delta C, ¿no? Esa sería la fórmula que voy a utilizar cuando el sólido sigue la ley de Fick. Está en función de la permeabilidad. Este valor puede cambiar dependiendo si estoy trabajando en el sistema internacional o en el sistema sexagesimal. Si estoy trabajando en el sistema sexagesimal, mantengo los 22.414. Pero si cambio de sistema, voy a trabajar con este otro valor, ¿no? Entonces, en base a eso, también existen sólidos que se comportan o siguen la ley de Fick, pero son paredes compuestas. Es decir, que la difusión va a ocurrir entre varias paredes que van unidas entre sí. ¿Qué características tiene cada pared? Por ejemplo, la difusión está ocurriendo desde el punto donde la presión es A1 hasta el punto donde la presión es A2. Tengo 3 paredes. La primera pared tiene una permeabilidad sub 1. La segunda pared tiene una permeabilidad sub 2 y la tercera pared tiene una permeabilidad sub 3. Y también cada pared tiene un espesor, que en el primer caso, para la pared compuesta 1, su espesor sería delta Z1. Para la 2, delta Z2 y para la 3, delta Z3. Entonces, esas son las características que tiene mi pared compuesta. Y acá voy a analizar cómo ocurre la difusión. Voy a considerar que estas paredes cumplen o siguen la ley de Fick. Entonces, me voy a basar en esta relación que hemos determinado anteriormente, ¿no? Flujo molar total va a ser igual a la permeabilidad por la diferencia de presiones sobre los 22.414 por delta Z. Pero como acá tengo 3 paredes, esta permeabilidad, ¿cómo lo voy a analizar? Voy a hacer lo siguiente. Voy a llevar a dividir a la delta Z que tengo. Es decir, voy a tener delta Z sobre la permeabilidad. De manera que el flujo molar total va a depender de cuántas paredes o sobre cuántas paredes está ocurriendo la difusión. En este caso, si tengo 3 paredes, voy a tener la sumatoria de esos 3 términos. Es decir, flujo molar total de A va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 sobre los 22.414, pero que multiplica a lo siguiente. El espesor de la pared 1, el delta Z1, sobre su permeabilidad, más el espesor de la pared 2, que sería el delta Z2, sobre su permeabilidad, y más delta Z3, que es el espesor de la pared 3, sobre su permeabilidad, en el caso de que sean 3 paredes. Si son más paredes, voy a ir adicionando los demás términos de la misma manera, ¿no? Entonces, en este caso, para paredes compuestas y sólidos que siguen la ley de Fick, puedo utilizar esta fórmula. Hay otro caso en la difusión de sólidos. La que acabamos de ver son los sólidos que siguen la ley de Fick, pero también existen sólidos porosos. ¿A qué nos referimos con sólidos porosos? Ustedes pueden observar acá en esta gráfica, por ejemplo, una esponja es un sólido poroso. Una esponja que utilizamos normalmente para la cocina, para bañarnos. Hay unos espacios o huecos entre medio. Entonces, a eso o por ahí se va a ir difundiendo la sustancia A. Y si ustedes observan en esta gráfica, la difusión no va a ser en línea recta, sino se va a difundir de acuerdo a los espacios que hay. En este caso, por ejemplo, podemos ver que sigue una línea curveada, ¿no? Entonces, ¿cómo modificamos el flujo molar total que determinamos para los sólidos que siguen la ley de Fick? Voy a adicionar 2 factores de corrección, epsilon y tau.
Esos son, vuelvo a repetir, factores de corrección siempre que esté trabajando o siempre que haya difusión en sólidos porosos. Epsilon se denomina fracción hueca y es adimensional, no tiene unidades. Tau es la sinuosidad. ¿Qué me representa tau? Me representa la variación que tiene la difusión respecto a una línea recta. Y es lo que les decía y les mostraba acá en este ejemplo. No va a haber una difusión lineal, sino de acuerdo a los espacios o a las fracciones huecas que tenga el sólido poroso. ¿Qué unidades tiene la sinuosidad? También es adimensional, ¿no? Entonces, esas son las dos situaciones que se pueden presentar cuando estamos trabajando con sólidos, con difusión de sólidos, los que siguen la ley de Fick y los sólidos porosos. Vamos a resolver algunos ejemplos en el caso de difusión de sólidos. Este primer problema dice, se almacena gas hidrógeno a presión a 358 Kelvin en un recipiente esférico hecho de níquel con 4,8 centímetros de diámetro exterior. La pared esférica del recipiente tiene 5 centímetros de espesor. Se determina que la concentración molar del hidrógeno en el níquel en la superficie interior es de 0,087 kilomoles sobre metro cúbico. La concentración del hidrógeno en el níquel en la superficie exterior puede considerarse despreciable, es decir, cero. Me pide determinar la pérdida de masa por difusión del hidrógeno a través del recipiente de níquel. ¿En qué unidades? En gramos por año. Además, me da un dato adicional, el coeficiente de difusión. A esa temperatura, es decir, a 358 Kelvin, es de 1,2 por 10 a la menos 12 metros cuadrados sobre segundo. Ese es el problema entonces. ¿Qué necesito anotar? Los datos, mi esquema y las consideraciones. A partir de eso voy a resolver. Entonces hago mi esquema. Me está hablando de un recipiente esférico. Tiene forma esférica. Yo estoy asumiendo que esta es la esfera, ¿no? Tiene un espesor E, tiene un radio interior R1 y un radio exterior R2. Y voy anotando los datos. Me dice que la temperatura es de 358 Kelvin. El diámetro exterior es de 4,8 metros. De ahí yo puedo deducir el radio sub 2, que sería 2,4 metros. Me da también el espesor. El espesor es igual a 5 centímetros. Por lo tanto, como tengo el espesor y tengo el diámetro del exterior, puedo determinar el radio sub 1, que sería 2,35 metros. Ya tenemos los dos radios, radio interior, el radio interior y el radio exterior. ¿Qué información más me da el problema? Me da la concentración de la sustancia A en el punto 1, que es de 0,087 kilomoles sobre metro cúbico. Y me dice que considere despreciable la concentración en el punto 2. También tengo el coeficiente de difusividad y la pregunta es hallar el flujo molar, pero en gramos sobre año. Es decir, ya no está la unidad de metro cuadrado que normalmente utilizamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a plantear? Tomaremos en cuenta qué consideraciones. Que se trata de difusión de gases. Ese gas se está difundiendo a través de un sólido. Pero además, y la característica importante en este caso, es que la difusión se está llevando a cabo a través de un área transversal. ¿Qué quiere decir? Que la difusión está yendo en este sentido. Acá pueden ver ustedes la flecha. Está yendo del punto 1, del de mayor concentración, al de menor concentración. Vuelvo a repetir, una difusión en forma transversal. Por esa razón, cuando se trata, y yo puedo observar acá que el área va a variar. El área acá adentro es una y acá afuera va a ser distinta. ¿Por qué? Porque los radios son diferentes. Entonces, voy a trabajar con esto, que el flujo molar es igual a N sub A sobre el A. Voy a hacer ese reemplazo en la ecuación de los sólidos que siguen la ley de Fick. Ya habíamos deducido anteriormente, ¿no? Tenemos que el flujo molar total de A va a ser igual al flujo molar difusivo de A. Pero, ¿qué sustitución voy a hacer? Voy a hacer este cambio, ese cambio. En lugar de trabajar con el flujo molar
total de A, que está en unidades sobre metro cuadrado sobre superficie, voy a cambiar a esto. Esta N sub A es el flujo molar que conocemos, es decir, puede estar en gramos sobre año, puede estar en kilogramos sobre segundo, dependiendo en qué sistema estoy trabajando. Y sobre el área. ¿Eso a qué es igual? Es igual al flujo molar por difusión, que sigue la ley de Fick, e igualo a eso, menos el coeficiente de difusividad de A en B por la diferencial de concentración sobre el diferencial de Z. Ahora, yo acá voy a determinar este flujo molar, o flujo másico también podemos decir, ¿no? Flujo molar le llamaré. Vamos a determinar el flujo molar. Y esto va a ser igual a ¿qué? El área voy a pasar a multiplicar al segundo miembro. Mantengo el signo, mantengo el coeficiente de difusividad y todos los demás términos. Ahora, ¿qué cambio voy a hacer acá? Acá voy a hacer un cambio. En lugar de hablar del diferencial de Z, voy a hablar del diferencial de R. ¿Por qué razón? Porque, como les decía, ¿no? La difusión está ocurriendo transversalmente. Y ya no le voy a denominar Z, sino diferencial de R. Voy a hacer ese K. ¿Qué más necesito acá? Necesito conocer a qué es igual el área de una esfera. Y por bibliografía sabemos que el área de una esfera es igual a 4pi r al cuadrado. Entonces hago el reemplazo de esa ecuación. El flujo molar va a ser igual a menos 4pi r cuadrado, coeficiente de difusividad, diferencial de la concentración sobre el diferencial del radio. Ahora, esta es una ecuación diferencial. Y si yo observo unos minutos, me voy a dar cuenta que es una ecuación diferencial ordinaria y de variables separables. O sea, puedo separar en un miembro la concentración y en el otro miembro el radio. Y eso es lo que hago. Llevo al primer miembro todo lo que tiene que ver con el radio. Es decir, mantengo el flujo molar. Voy a pasar el radio que está multiplicando, el radio al cuadrado va a pasar a dividir. Y el diferencial de R iría a multiplicar. En el segundo miembro me queda todo el resto, es decir, menos 4pi por el coeficiente de difusividad y por el diferencial de la concentración de A. ¿Desde qué punto hasta qué punto voy a integrar? Hemos dicho que la difusión va a ocurrir desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces voy a decir desde R1 hasta R2. Y en el caso de la concentración, desde la concentración CA1 hasta la concentración CA2. Esta integral, que es igual, como está elevado el radio al cuadrado y está en el denominador, si yo quiero integrar, puedo hacer esto, r elevado a la menos 2, diferencial de r. Y si integro esto, tendría r menos 2 más 1, r elevado a la menos 1 sobre menos 1. En otras palabras, la integral de todo esto es a menos 1 sobre e en el primer miembro. Acá la integración es directa. Entonces, integrando y reemplazando los límites, yo obtengo esto. Esta ecuación, flujo molar que multiplica a 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y eso es igual a menos 4pi por el coeficiente de difusividad y la diferencia de concentraciones. CA2 menos CA1. Pero yo necesito el flujo molar. Voy a despejar el flujo molar. Todo esto va a pasar a dividir. Teniéndolo ya de esa forma, hago el reemplazo de mis datos. El flujo molar va a ser igual a ¿qué? Menos 4pi. El coeficiente de difusividad es 1.2 por 10 a la menos 12. Metro cuadrado sobre segundo. La concentración 2 es 0 y la 1 0.087. Kilomoles sobre metro cúbico. Los radios. El radio 1 es 2.35 y el radio 2, 2.4. ¿En qué unidades estaría este denominador? En 1 sobre metro. Si hago el cálculo, voy a obtener un flujo molar igual a 1.48 por 10 a la menos 10. ¿Qué unidades? El flujo molar va a estar en unidades de moles sobre tiempo, en este caso kilomoles sobre segundo. Si hacemos un análisis de unidades acá, vamos a obtener kilomoles sobre segundo. Ya tenemos el flujo molar, o flujo molar, porque está en moles. Tengo el flujo molar. Pero la pregunta dice que yo determine ese flujo en gramos sobre año. Entonces vamos a hacer la transformación.
Nuestro resultado era 1,48 por 10 a la menos 10 kilomoles sobre segundo. Los moles o los kilomoles llevaremos primero a moles. Esto es estequiometría o conversión. Ahora, voy a transformar los moles a gramos con el peso molecular del hidrógeno, ¿no? Un mol equivale a 2 gramos de hidrógeno. Y los segundos voy a llevar a horas. Una hora tiene 3.600 segundos. Y llevo luego a días. Un día tiene 24 horas. Y finalmente llevo a años. Un año tiene 365 días. De esa manera obtengo el flujo másico, ahora sí, el flujo másico, que es igual a 9.33 gramos de hidrógeno por año. Y es lo que nos pedían. Esa era la pregunta, ¿no? Estaría resuelto este otro problema. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Ya, seguiremos con otro problema. Seguimos en difusión en sólidos. Dice este problema, un favor, si se corta, volvemos a ingresar, ¿ya? Estamos cerca de un minuto para que se corte. Dice este problema. Para cerrar el orificio de un frasco que contiene dióxido de carbono gaseoso a 25 grados Celsius y 5 atmósferas de presión, se emplea un tapón de caucho plano redondo de 3 centímetros de diámetro y 2 centímetros de espesor. Determine si el espesor del tapón es suficiente para evitar que se escape el dióxido de carbono a través del tapón al exterior, de manera que la difusión de masa sea menor a 3,5 por 10 a la menos 4 gramos de dióxido de carbono por día. Además me dice, suponga que la presión del dióxido de carbono en el exterior del tapón es 0 y la permeabilidad del caucho al CO2 es de 1 por 10 a la menos 6 centímetros cúbicos de gas sobre segundo por centímetro por atmósfera, que son las unidades de la permeabilidad, ¿no? Ya, entonces ya tenemos el problema. ¿Qué necesito anotar? Los datos, el esquema y las consideraciones. Comenzaremos anotando los datos y el esquema al mismo tiempo. Me está hablando de que tengo un frasco que contiene dióxido de carbono. Entonces este es el frasco y tiene un tapón de corcho. Este es el tapón de corcho. Voy a asumir que la difusión va a ocurrir en este espacio, en este espesor, del punto 1 al punto 2. ¿Qué datos me da? Me dice el problema que puede escapar dióxido de carbono máximo esta cantidad, 3.5